Aburrido 209, un aburrido que se graba a las 10:30 de la mañana de un 9 de enero en Caraquistán, Venezuela. Yo soy el profesor Briceño y esto es un experimento que comenzó en pandemia y se ha prolongado más allá de su vida útil, como casi todos mis proyectos se extienden demasiado, pero no importa, porque al fin y al cabo, para mí, lo importante es que haya gente que lo esté disfrutando, así sean unos cuantos. En este caso, le damos la bienvenida del Patreon a Miguel Ramírez, Gabriela Cebey Caroso, Máximo Cerón, Hugo Reyes, Sam Hernández, César Boris, Stephanie, Leonardo Simeone y Oscar Paredes, quienes se acaban de integrar a este Patreon. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado el arranque de año? ¿Ya dejaron atrás su commitment, su compromiso de año nuevo? ¿Ya eso se quedó atrás o todavía están allí entregados a la causa? En todo caso, el año arrancó con unas buenas noticias. Cuando digo buenas, quiero decir que efectivamente van para el aburrido, es decir, esto lo tengo que meter. Ahora, que sean buenas noticias es otro dilema, otra preocupación que que voy a dejárselos a ustedes. Son ustedes quienes decidirán si algunas de estas son buenas noticias. En todo caso, el año arranca con una cantidad de noticias que nosotros vamos a reseñar. En Aburrido nosotros lo que hacemos es recomendar artículos y profundizar en ciertas noticias. Estoy pensando en este momento que hay una de Enrique Danz que valdría la pena leer en voz alta, pero como ya tengo una carta de un profesor andaluz, chicos, ¿sabes qué? Vamos a entregarnos con el menú. Una novelista fingió sobre su propia muerte para huir del bullying y ahora le están haciendo bullying por haber fingido su propia muerte. Brasil hace un flash mob en el Congreso y se los llevan presos para que sigan haciendo videitos de TikTok en la sede del Poder Judicial. El hombre que escribió el final de uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos lo acaba de regalar. Spoiler alert para los abogados de Minecraft. La carta de un profesor andaluz que es más importante que el celular que lanzó Bad Bunny. De hecho, explica lo que hizo Bad Bunny. La receta de comida que es también una forma de protesta en Irán. El actor que hizo la peli de 12 años de esclavitud podría pagar por los pecados del tatarabuelo de su bisabuelo que tuvo 250 esclavos. Así que a desempolvar el árbol familiar, no vaya a ser que por allí tus ancestros tengan un esqueleto dentro del closet. Año nuevo, migrantes nuevos para Florida y no es gente que salió a pasear la maleta desde Cuba. Son migrantes. Los trabajos de grado de una universidad de Chile que han tenido que ser censurados. Creo que le podremos explicar a los extraterrestres muchas cosas, pero no le vamos a poder explicar cómo un niño de 6 años le dispara a una profesora. Eso va a requerir demasiado PowerPoint. Dile adiós a las superseries con mafiosos o dragones. Vamos de vuelta a los realities y deportes porque el arte en televisión sale demasiado caro. El cine mexicano empieza a producir una nueva cata de películas para adultos. Se llama porno ético. ¿Crees que perdiste real? Las compañías de tecnología perdieron billones y Amazon todavía no ha tenido tiempo de despedir al 6% de su fuerza laboral. Si no viste El Grinch en Navidad, debes saber que los ucranianos lo vieron en loop hasta Año Nuevo. Y desde Israel hasta el Congreso de los Estados Unidos, los conservadores duros deciden no ablandarse. Si te gusta el dicho, lo que se hereda no se hurta, te va a encantar esta noticia del negocio familiar de los Guzmán en Sinaloa. El Departamento de Estado estadounidense ya no reconoce a Juan Guaidó, pero sí a la asamblea por Zoom. Y en el extra, la era dorada de los gurús. Desde los que dicen no soy un gurú, hasta el que varios de ustedes me han pedido que escuche, un tal Sol David. Esto es Aburrido. Aburrido, entonces 209, un 9 de enero a las 10:35 de la mañana. Yo soy el profesor Briceño y para los interesados que han recibido esto por invitación, la idea de este aburrido es que lo vamos a poner público, pero dentro del Patreon. Entonces usted ha recibido un link de Patreon y usted está que, ¿pero qué es esto? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, sumérjase un rato, disfrute y déjelo de fondo. Mire, esto para dormir es increíble. Vamos a arrancar con una noticia medio clickbait, y es que una novelista fingió su propia muerte para, bueno, todavía no se tiene muy claro. Algunos dicen que para huir del bullying.
Esto ocurrió en septiembre de 2020, cuando en un Facebook post alguien que decía que era la hija de la autora de romances indie, Susan Machen, anunciaba que la escritora había muerto por suicidio. Bueno, su grupo de seguidores marcó el aniversario. Durante 2 años se hicieron fundraisers, se levantaron fondos y se hicieron subastas de públicos en honor. Y autores como Candace Adams, que es bastante famosa en esta área de las novelas de romance, contribuyó a una antología de cuentos cortos que estaba dedicada a mantener el bullying donde pertenece, en la ficción. Pero todo terminó este fin de semana cuando la señorita Machen fue resucitada. Anunció su retorno en redes sociales, que quizás no se puede leer lo suficiente porque, bueno, a esta gente se le gusta colocar las cosas. Aquí está, ya lo arreglé para la gente que está viendo esto por YouTube. Disculpen los que están escuchando. Ella anunció en redes sociales que había simulado su suicidio y dijo, esta cita es una belleza. Va a haber toneladas de preguntas. Let the fun begin. Let the fun begin. ¿Qué tan alienada de lo que significa para un fan que tú te hayas muerto estás, amiguita? Lo primero que consideré con todo esto es que, claro, si mantienes una relación, sobre todo en redes sociales, en ese mundo artificial donde muchas cosas no tienen consecuencias, otras sí, que se los digo yo, pero en el que la mayoría de los casos la relación con el otro es una relación a distancia, sin dar la cara, sin mayores consecuencias. Bueno, tú asumes que esto es una movida que estás haciendo prácticamente dentro de un videojuego. Sería la manera de verlo. Es decir, esto no tiene consecuencias, el hecho que yo haya simulado mi propia muerte. Esta mujer ha dicho que lo hizo por huir del bullying. Ojo, ya había gente dudando de que ella efectivamente estuviera muerta. ¿Por qué? Porque la hija o quien estuviera utilizando su cuenta escribía cometiendo el mismo error ortográfico extraño que ella cometía. Normalmente, creo que la palabra con la que ella generalmente cometía un error, se me fue, pero era una expresión en la que ella cometía un error. Supposed to, ella escribía post to. Y empezaron a dudar de todo esto, pero cuando finalmente vuelve, su argumentación era que la culpa era de su familia, que ella había decidido escoger el silencio, ella había decidido estar en silencio mientras trabajaba con su psiquiatra y su terapista para llegar a un lugar mejor. Y cuando se volvió viral la noticia, alguien diciendo que era la señorita Machen le dijo al escritor Michael Gallagher que ella sentía que la única manera de encontrar reposo del bullying online que había experimentado era simular su propia muerte. La misma toxicidad me empujó a esto en primer lugar. Y ahora la prueba es que estoy justificada. Porque en el momento en que se supo que yo todavía tenía pulso, empezó el bullying otra vez. No, mi amor, pero tú le has dado causa para bullying. Yo estoy de acuerdo en que hay que ponerle un fin al bullying. Sin embargo, el fenómeno de la interacción humana incluye el sentirse agredido. Incluso el agredir, aunque quizás uno no sepa la extensión de la agresión que está cometiendo. Y no hay mejor preparación, creo yo, que la de las mamás de antaño. Ay, Briseño, ya empezaste boomer. Ya te vas a lanzar la de, es que en mi época. Sí, en mi época. Esto se hacía de la siguiente manera. Uno llegaba a la casa, uno decía, en el colegio me dicen tal cosa, tu madre te decía, pero tú eres tal cosa. Uno decía, no soy tal cosa. Y tu madre te decía, entonces, ¿por qué estás preocupado? Aquí hay evidentemente una situación demente. Una situación demente. El pensar que no te iban a bullear
cuando volvieras que fingir tu propia muerte no iba a tener consecuencias, implica una alienación, repito, de dónde está la audiencia brutal. ¿Dónde está la gente? ¿Y dónde está la gente online brutal? Luego se le preguntó, se le pidieron mensajes a ella, la gente de la BBC, y ella no había respondido. Sin embargo, su antiguo editor, Casey Hill, ha estado en contacto con ella desde desde su resurrección. Y aunque admite que simular su propia muerte, ella niega haber recibido ninguno de los fondos para su sepelio que fueron reunidos por la gente. Miss Mitchell dice que ella voluntariamente se entregó a una instalación que atendía enfermedades mentales y adicción, y cualquier comentario que se haya hecho online durante ese tiempo había sido hecho por su familia. Bueno, ¿por qué esto es noticia? Esto es noticia precisamente porque muestra el mundito loco en el que estamos, en el que Bad Bunny le lanza un celular a una fan, en el que tu relación con tu público está tan urgida de una constante estimulación, de un constante mover, agitar, etcétera, que pierdes la dimensión de lo que es, primero, éticamente, porque estás engañando a tu audiencia con la peor de las noticias, que es tu muerte. Pero éticamente, además, revela que aquel dicho de mejor que hablen mal a que no hablen, lo hemos llevado a un extremo. Esto es culpa, sobre todo, hermanito, de la gente de mercadeo que decía esa vaina. Yo he estado últimamente dándole vuelta, y ya vamos a tocarlo en el extra más adelante, como dentro de 2 horas y media. Sí, señoritos, esto dura 2 horas. Y no hay chiste, excepto esta vocecita que de vez en cuando pongo y pa'lante. Pero lo que me llama la atención es el nivel de normalidad con la que la autora asume el volver a la vida. Es decir, está, como lo hizo recientemente un comediante amigo mío, me voy a alejar de las redes, me voy a alejar de los escenarios un momento, yo necesito acomodar ciertas cosas dentro de mí. Yo lo he hecho. Yo necesito revisar, repensarme, etcétera. Estoy sufriendo por lo que estoy leyendo. Y bueno, vamos entonces a separarnos. Pero, claro, esta persona escribe novelas románticas. Obviamente, uno no puede decir el dicho pero deja la novela, porque es que esta tipa literalmente escribe novelas y está mal pegada con las novelas. Entonces, esto es lo que uno se encuentra. Esta noticia la escogí para arrancar primero porque es llamativa, pero va dentro de la línea de muchas cosas que hemos pensado. Anticipándome al extra, debo decir, yo no soy un gurú, ni sé nada de nada, excepto que tengo un punto de vista que creo que está un poquitico por encima de lo que siempre se van a encontrar en redes sociales buscando agitarlos. Yo no voy a buscar agitarlos. Yo digo abiertamente que coloco esta noticia de entrada como un clickbait, pero luego lo que hemos hecho es decir, bueno, efectivamente el problema de nuestro mundo es que estamos viviendo a puro clickbait. Tú tienes que pensar tu carrera en forma de clickbait. Yo me he cansado de decirlo en algunas entrevistas que me han hecho, algunas que creo que ni han salido, en las que me dicen, bueno, entonces tú fuiste una víctima del Me Too. Yo digo, yo no voy a jugar ese juego de clickbait, o que soy una víctima del Me Too, o que soy un hombre completamente rehecho a partir de todo lo que tuve que reflexionar y todo lo que yo era antes era una mierda. Yo no voy a jugar a ese juego de los extremos, o el otro extremo, que es el double down. O sea, soy víctima del Me Too y ahora voy doble o nada a decir cosas más sexistas o más misóginas o más homofóbicas o cualquiera que sea la acusación que te den, entonces tú te la llevas al extremo. ¿Por qué? Porque la vida es más complicada, tiene demasiados grises. Y la razón por la cual uno lee es para ver entre los grises, no para que te muestren un mundo en blanco y negro.
Y hablando de mundo en blanco y negro, este fin de semana, esta noticia hay que tocarla, por supuesto, se dio una locurita en Brasilia, insólita. Vamos a repasar la noticia con todos sus datos. El asalto de miles de seguidores de Bolsonaro a las sedes de los tres poderes en Brasil. Si usted está teniendo un déjà vu, es porque desde el principio Bolsonaro se identificó con Trump. Los bolsonaristas se identificaron con los trumpistas. Y no es una movida gratuita. Es demagogia, también lo podemos llamar populismo de derecha. El populismo es peligroso, sea de derecha o de izquierda. Y lo primero de esta noticia es que, aunque se dio un asalto a la asamblea, no se dio el día de la toma de posesión, en el cual fueron desmontados varios campamentos de bolsonaristas que estaban no en las inmediaciones, pero a una distancia preocupante de donde iba a tener lugar la toma de posesión de Lula, de la cual hablamos en el aburrido anterior, sobre todo de su discurso, y lo hicieron más bien un día en que no había nadie en el Congreso. Es un acto simbólico porque hay que distinguir por lo menos este matiz del caso de January 6th, que por cierto están saliendo los últimos resultados de esa investigación en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, porque en aquel momento se estaba haciendo para evitar la proclamación de Biden como presidente. Había, si se quiere, una amenaza real a que se alterara un proceso constitucional por la fuerza. Luego, esto ocurre un día que no hay nadie en el Congreso, me imagino los pobres tipos de limpieza, mamándose una gente entrando, ok, bueno, vámonos para afuera, y viendo desde afuera a estos mamacuevos, me perdonan la expresión, que tienen sus razones para estar, busco con cautela la palabra, molestos. Bueno, sí, porque dentro de la narrativa que manejan, y ya vamos a volver a tocar eso en el extra, el asunto de la narrativa, bueno, evidentemente creen que hubo un golpe de Estado o hubo un hurto a la elección sin ninguna prueba, como ocurre efectivamente en Estados Unidos, sin ninguna prueba, pero no están ejecutando ningún plan que efectivamente pueda alterar el curso. Aunque, siendo Latinoamérica como es, si tú logras que se movilicen los militares, que es lo que este grupo de gente ha estado tratando de hacer desde el principio, se colocaron frente a campamentos militares, a fuertes militares, un poco asusando a las fuerzas militares para que tomaran el poder. Aquí introduzco un dicho irlandés de no le pidas a los dioses castigo porque pueden escucharte. Y efectivamente ocurrió entonces un asalto al Congreso Nacional, y como todo está en la misma cuadra, porque Brasilia es una ciudad diseñada, creo que es una de las pocas ciudades diseñadas desde cero, prácticamente toda, porque es para que sea la sede del gobierno brasileño. También estaba la presidencia y el Supremo Tribunal Federal. Ni Lula estaba por allí. Pedían una intervención militar y la renuncia de Luis Ignacio Lula da Silva, quien derrotó a su rival de extrema derecha en las elecciones de octubre. Claro, de extrema derecha lo coloca aquí BBC Mundo, ciertamente es de extrema derecha, pero el colocar de extrema derecha es cuando se le sale un poquitico aquí a la gente de BBC Mundo su afichecito del... Bueno, ante lo sucedido, el presidente de Brasil decretó la intervención federal de Brasilia, lo que significa que el área de seguridad pública de la capital quedó bajo supervisión del gobierno federal hasta el 31 de enero. Obligaron al gobernador a renunciar, a quien están acusando de haber tenido una mano demasiado floja en todo este proceso y haber permitido que esto se diera. La toma comenzó a ser nombrada en grupos de WhatsApp bolsonaristas desde hace al menos 4 días, se hicieron llamadas en redes sociales y llegaron decenas de autobuses con simpatizantes del expresidente Bolsonaro el fin de semana y fueron trasladados en autobuses a esta Plaza de los Poderes. Y por supuesto en este momento hay toda una búsqueda de quién financió esos autobuses. Ahí hay una tesis. Hay una tesis muy buena de la presencia del autobús como símbolo o como dinámica, como el autobús
como factor decisivo en los procesos democráticos latinoamericanos. Siempre hay unos autobuses estacionados. Siempre hay unos autobuses en algún lugar. De algún lugar salen autobuses. El rol del chofer de autobús en el devenir de la historia latinoamericana da para muchísimo. Porque efectivamente siempre hay alguien trasladando a alguien en autobuses. Tras la derrota de octubre, pues dice aquí BBC Mundo, muchos bolsonaristas se niegan a aceptar la derrota, crearon campamentos en ciudades en todo Brasil y se concentraron en la mañana frente al cuartel general del ejército, se trasladaron a la avenida donde se encuentran los ministerios gubernamentales y varios monumentos nacionales. Otro factor en el cual difiere del January 6th, aunque sí hubo el tipo que se sentó en la oficina de la presidenta del Congreso, trataron de encender en llamas la alfombra del Congreso y funcionaron los aspersores de agua que se utilizan para aplacar el fuego. Y este grupo, además, por supuesto, accedió a la rampa que da al Congreso y accedió al Palacio Presidencial y a los alrededores del edificio del Tribunal Supremo. Y dice uno de los manifestantes: estoy aquí por la historia, por mis hijas. Necesitamos restablecer el orden tras esa fraudulenta elección. Me arrepiento de haberlos insultado. ¿Por qué? Porque uno tiene que verlo desde la perspectiva de la narrativa que cada quien está creyendo. Si tú efectivamente crees que se robaron una elección, pues tu trabajo es, o tu deber es, devolver el curso constitucional a tu país. ¿Cuál es el problema? Que solamente tú y tu lado creen eso. Y si tú y tu lado son el 50% o menos, y además el otro ganó por 50 y piquito por ciento, pues en una democracia, quiérase o no, eso equivale a, efectivamente, esta persona ganó. Estos bolsonaristas protestando en el edificio son también los antivacunas, son también algunos disruptores desde el punto de vista económico, no todos, que se mueven en el mundo del cripto. Es decir, he dejado de creer en las instituciones y mi única acción digna, coherente con esa creencia, es efectivamente reemplazar aquello que ha sido corrompido. Reemplazar el sistema monetario, reemplazar el sistema político, reemplazar el sistema de salud con cualquier creencia o cualquier otro emisor que me dé mayores seguridades y que se convierta para mí en esa institución de seguridad. Y esto también es producto de la disponibilidad de información que tenemos todos en redes sociales de cualquier índole y la igualdad que le damos. Yo estoy leyendo a BBC Mundo y no soy ignorante ante el hecho de que BBC Mundo le lanza un toquecito de izquierda a su punto de vista más veces de las que me gustaría. Hay momentos que leo The Economist, que por cierto hay otro artículo de The Economist que yo debería tener aquí para hoy y lo leí anoche. Es que claro, esto es eterno porque si yo voy a colocar todo lo que leo, pues los voy a volver locos. Pero este es un articulito importante, tiene que ver con el mundo en el que estamos. Y bueno, ¿por qué escojo el The Economist? Bueno, porque con todos sus errores, bemoles, etcétera, es un grupo que se debe a la reputación con la cual vende. Es decir, son grupos que no solamente tienen la reputación que han tenido en el pasado de reportar correctamente. Por ejemplo, el Washington Post siempre, creo que llega un momento en que llama, más de las veces que sería elegante, se nutre de haber sido el que desmontó el asunto de Watergate. Entonces hay un grupo de periodistas allí, hay una reputación, hay un legado, hay un recorrido. Pero en el caso de algunas noticias, pues uno obviamente busca ciertas fuentes que son más serias que otras. Ok, de acuerdo. Pero sigo prefiriendo esto y algunos substacks de periodistas que se han especializado en distintas áreas
y que además vienen con la reputación de ser gente que ha sido botada de sus trabajos por no plegarse a un punto de vista que para ellos altera la naturaleza de lo que se está reportando. Mira, esto es increíble. Voy de nuevo a atender el teléfono. Y yo lo descolgaría. Yo lo descolgaría, pero ¿saben lo que dice la ley de Murphy? El día que yo descuelgue eso, me están llamando para decirme que me gané un carro. Escríbanlo. Pero bueno, lo que les quería decir era que ¿qué tiene que ver esto que estoy diciendo sobre fuentes confiables a pesar de sus puntos de vista? De sus puntos de vista, perdón. Tiene que ver con precisamente los bolsonaristas. ¿Quiénes son las fuentes que están afirmando constantemente que fue robada la elección? No son fuentes necesariamente confiables. Briceño, pero es que no existen fuentes confiables. CNN es de los Castro, el Washington Post y el New York Times se volvieron una cuna de andróginos de izquierda, Black Lives Matter, Nothing Else Matters, dementes. Entonces, ¿en quién se puede confiar? Bueno, hay que leer con pinzas. Hay que leer con pinzas. Pero este hombre de 27 años, este ingeniero, que dice, estoy aquí por la historia, por mis hijas, necesitamos restablecer el orden, parte de una narrativa que ha comprado y no se nos enseña precisamente a leer noticias, a formarnos un criterio. De eso vamos a hablar más adelante con un bellísimo artículo que uno de ustedes me envió, una carta que escribió un profesor andaluz, una carta pública. Yo sé que las cartas públicas son pavosísimas, bueno, porque estamos en Venezuela. Yo estoy en Karaquistán y aquí hubo una época en que una vez a la semana había una carta pública. Era una cosa como carta pública de María Corina al presidente, carta pública de Laureano, carta pública de Ricardo del Búfalo, carta pública de Briceño, carta pública. Sí, llegó un momento en que ciertamente se volvió fastidioso. Pero a lo que voy, es necesario, de la misma manera que estas personas desconfían de las instituciones, del Congreso, etcétera, etcétera, estas mismas personas y los antivacunas y todo el grupete y todo el mundo que entra en una de estas dinámicas y uno mismo en muchos momentos desconfía de las versiones oficiales, busca las versiones que se adecúen al cuento que uno tiene en la cabeza, cuento en el que generalmente uno es una víctima. Curioso, ¿no? Y ese es el mundo en el que estamos. Esto no es producto de unos imbéciles nada más. Esto es producto de una situación global. ¿Que uno lo aprueba? No. Porque quien sabe leer historia se va a dar cuenta que por la fuerza rara vez hemos avanzado. La fuerza es parte de un proceso que sí es. Y por eso viene bien esto a principio de año. Cuando yo les decía que uno se tiene que plantear metas reales, progresivas, cuando se mete en el concepto de, bueno, voy a aprovechar el principio de año para año nuevo, página nueva, etc. Uno tiene que hacer eso en función de la realidad de cómo se dan los progresos. Si hay algo de la historia británica que a mí me parece fascinante, es cómo a través de procesos lentos, o escandinava, a través de procesos lentos, llegaron a mejores resultados, llegaron a una monarquía parlamentaria mucho más equilibrada que aquellos que se lanzaron a revoluciones y terminaron con un emperador. Ese reconocer que a los coñazos, pero estás de un comeflor, Briceño, estás de un comeflor insólito. O sea que, sí, ¿cómo le vas a ganar? Ciertamente, hay momentos en que la fuerza es algo importante. Pero en todos estos movimientos que uno ve, los bolsonaristas, los January 6, la gente que quema, etcétera, de izquierda o de derecha, uno se encuentra siempre un factor común. Han comprado una historia. Y no podemos distanciarnos de eso porque todos de alguna manera hemos comprado alguna historia. Si usted es católico, usted compró una historia.
la mayoría de las religiones, digo la mayoría para no meterme en rollo, todas las religiones venden un cuento, una historia, usted la ha comprado. Entonces ahí tenemos otro factor a revisar donde uno no puede separarse, distanciarse demasiado de esto. China está en este momento abriendo sus fronteras y lo hace después de 1060 días en los cuales aplicó la política de cero COVID. Nadie entra, nadie sale. Si a usted le da COVID, cerramos ese edificio. Si usted medio tiene una fiebre, vaya a hacerse un chequeo. Les recuerdo que en China se utilizó una aplicación, se sigue utilizando una aplicación que llegó a generar tanta incomodidad en la gente, tanta protesta, que hasta un gobierno que rara vez escucha a la gente, como el chino, relajó las medidas porque se estaba desbordando de protesta. Para aquellos que creen que los gobiernos absolutamente autoritarios no escuchan a la gente, tengan cuidado. No, una cosa es ser un tirano y otra cosa es ser un imbécil. Las protestas además recuerden que fueron alimentadas por el Mundial de Fútbol, donde todo el mundo en China estaba viendo que en Doha la gente estaba pues en los estadios sin mascarillas ni nada y decían, bueno, China está en otro planeta. Estas medidas que aplicaron en China implicaban un celular, una aplicación en la cual usted tenía un código QR con el cual podía entrar a su trabajo, tomar el metro, etc. Y si a usted le aparecía que usted había estado cerca de algún foco, pues a usted le quitaban ese QR y usted tenía 15 minutos para hacerse una PCR en cualquier lugar y que le devolvieran su QR que le permitía vivir. Cerraron empresas completas, ciudades y secciones de ciudades completas. La gente llegó a un momento que se saturó y esta política de cero COVID además ha tenido un efecto brutal porque se confió más en esto que en la vacunación. Vacunar a la cantidad de personas que había que vacunar en China no era nada fácil. El gobierno se fue por el lado de cero COVID como principal medida y ahora están abriéndose al mundo y están teniendo una ola de COVID demente en el caso de China. Pueden encontrar el artículo en el Economist o en cualquier lugar. En realidad hay una cantidad. Lo que quizás va a variar es la cantidad de casos que van a ser reportados dependiendo del medio que usted busque. ¿Por qué? Porque como no se confía en las cifras oficiales, vamos de nuevo al hecho de que si las instituciones oficiales no te dan una versión confiable, la gente va entonces a tener que construir la suya. No es nada fácil. Un miembro de los medios estatales citó a un epidemiólogo diciendo que Beijing, la proporción de gente que va a ser infectada es probablemente más alta que el 80%. Aunque esas ciudades como Beijing están mejor preparadas para el virus que las pequeñas, ya que tienen más doctores, más unidades de cuidado intensivo, etc. Esto no se da así en las áreas que van a necesitar más ayuda, que son las pequeñas. En todo caso, China está en este momento viviendo un COVID que nosotros quizás vivimos hace 2 años, con el conocimiento obviamente de 2 años posteriores, pero sin haber aplicado muchas de las medidas que debió haber aplicado en el momento en que las debió haber aplicado. ¿Qué países aplicaron cero COVID y luego se retractaron? Les doy 2 ejemplos, Australia y Nueva Zelanda. Pero como son islas, les fue más fácil. Ya tenían una larga tradición de no dejar entrar patógenos por el tema de los cultivos y de la industria, la agroindustria y lo frágil que es a la entrada de elementos externos, más en lugares que tienen ecosistemas cerrados como Australia o Nueva Zelanda. Y hasta esos estados decidieron simple y llanamente, bueno, mira, esto es insostenible, vamos a una mayor vacunación, vamos a medidas de prevención, vamos a aligerar algunas de las medidas de cuarentena y vamos a confiar en que también la gente va a ir adquiriendo una inmunidad natural lenta y progresivamente sin que se colapse el sistema de salud. Porque esta es una parte que los antivacunas y los anticuarentenas, que yo no estoy de acuerdo con todas las medidas de cuarentena, creo que hubo un momento en que ya habíamos aprendido lo suficiente como para seguir implementando las cuarentenas que estábamos implementando, pero ciertamente nunca se habla de
eh, es que sí, ciertamente mucha gente se va a contagiar y no va a enfermar, no va a morir, pero va a tener que ser atendido en un centro de salud que va a colapsar, que atiende a otras personas con otras dolencias, con emergencias. Entonces no era simple y llanamente, bueno, pero si la gente al final no se muere, los jóvenes no se mueren, ¿cuál es el problema? El problema es que contagias a otros y en muchos casos colapsas los sistemas de salud. Pero esta noticia había que darla. Luego esta noticia que me mandó uno de ustedes, y déjame buscar a ver si consigo quién fue el que me la mandó, porque generalmente lo subrayo, luego se pierde el subrayado, cuando subrayo otra vez aparece el subrayado, y aquí está, Manuel Lucena me envió esta versión, y creo que la voy a pasar para el extra, Manuel. Es un texto de el tipo que escribió al final de Minecraft. Minecraft es un videojuego, para quienes no lo saben, que ha vendido 238 millones de copias y ha afectado muchas vidas, incluidas las mías, porque ahí están mis hijas. Entonces voy a mover esto para el final y vamos a tocar de una vez, el profesor de la Universidad de Andalucía, de la Voz de Cádiz, que ha revolucionado en este caso, ha revolucionado a LinkedIn. Se llama Daniel Arias Aranda y es catedrático del Departamento de la Organización de Empresas de la Universidad de Granada. Se me ha perdido el subrayado de esto. ¿Será que yo no lo subrayé de lo importante que es? No importa, yo tengo esto bastante claro. Esta noticia la tengo bastante clara y quiero leer la carta de este hombre, una parte de ella. Obviamente nos ataja con la cita: soy consciente que para vosotros soy solo un estímulo más que compite con las redes sociales y el vasto imperio de Internet. Si usted cree, paréntesis, que esta es una noticia de un boomer hablando de que perdí mis alumnos a las redes, no. Esto va más allá, esto es con usted. Evidentemente soy más aburrido que un video de influencers de TikTok. Voy a tener que meterle acento andaluz porque no lo puedo evitar. Este hombre tiene 25 años de experiencia dando clases en el área de gestión empresarial y lamenta que el nivel ha ido disminuyendo para adecuarlo a los alumnos. Llevo años impartiendo clases en la universidad, cerca de 25 años. 2 de ellos en la Universidad Complutense de Madrid y el resto en la Universidad de Granada. Por aquí han pasado directivos de grandes empresas que tenían más o menos mi edad cuando les di mi clase y otros que en sus generaciones respectivas han ido ganándose su puesto en la sociedad. Entonces, bueno, habla de el recorrido que ha hecho y dice que en la época del 78 al 98, del 97 al 98, las aulas estaban llenas, los alumnos se tenían que sentar en las escaleras porque no cabían. En las horas de tutoría, y doy fe de esto también, los alumnos hacían cola en la puerta de mi despacho. Yo ya tenía 25 años y no recuerdo haber estudiado más que entonces para responderles a todo. La asignatura era dura y las preguntas de desarrollo configuraban exámenes que duraban horas. Eso es solo un eco del pasado. Y aquí dice la frase que lo ha hecho viral. Hoy me dedico a engañar más que a enseñar. Los grupos son de 50 alumnos, de los cuales viene raramente más de un 30%. Los que vienen lo hacen en su mayoría con un portátil y un teléfono que utilizan sin ningún resquemor durante la hora de clase. 15 minutos antes de que acabe la clase ya están recogiendo las cosas, deseosos de salir. Me siento como un profesor del instituto de una serie mediocre de los 80, más que como un catedrático. Entonces, como respuesta a este panorama y siguiendo las cambiantes normativas universitarias, los profesores hemos tomado cartas en el asunto con las siguientes medidas. 1. El nivel de la asignatura ha bajado. Damos menos temas y lo damos más superficialmente. Hacemos parciales tal y como establece la evaluación continua para tratar de aprobar a un mayor número de alumnos, pues un número de suspensos superior a lo que la universidad establece como límite conlleva una sanción que influye en el presupuesto del departamento. Hay que tener cojones. Y esto pasa. Todavía tengo amigos en distintas universidades que me hablan de esto pasa, quizás no con la sanción escrita dentro de la normativa, pero sí la mirada de que está raspando mucha gente.
Claro, había el extremo de profesores que raspaban a la mayor cantidad de gente posible o que raspaban muchísimo y que eso les daba un caché, ser hiper difíciles. Saludos a ciertos profesores de opinión pública, por ejemplo. Y la respuesta de uno era ¿cuál? La respuesta de uno era, bueno, yo estudié para un examen de opinión pública, creo que más de lo que estudié para mi propia tesis. ¿Es eso adecuado? No sé, no necesariamente, no necesariamente, pero ese era un enfoque que también era un extremo. Y tampoco creo que esa sea la vibra, que esa sea la idea. Sin embargo, este hombre está hablando de que tenemos que aprobar un mayor número de alumnos porque un número de suspensos superior a lo que la universidad establece como límite conlleva una sanción que influye en el presupuesto del departamento. Luego viene, el nivel de los trabajos y presentaciones de los alumnos no pasaría en su mayoría los estándares del teatrillo de Navidad de primaria. ¡Hostias, qué vaina tan buena la imagen! Pero eso para nosotros es más que suficiente para poner un 5. Así cumplimos el contrato programa, el departamento es feliz, la universidad es feliz, nuestros alumnos aprueban, creen que saben algo y son felices y nosotros languidecemos ante la triste realidad. Ahora viene la parte donde centra y viene algo interesante, porque no se queda en la queja. Y hay que reconocerle esto a esta carta que, les repito, se ha movido mucho en LinkedIn, que es una red social también, muchachos, pero para gente que está haciendo algo. Lo que pasa es que también debo confesar que en LinkedIn hay una rabia. Vamos a mirar en este momento a ver si mi gente en el chat, mi gente, óyeme a mí, de influencer, la gente que está en el chat en este momento de Twitch y usted que está viendo esto quizás en YouTube, pueden colocarlo en los comentarios. ¿No sienten que LinkedIn, gente que me está escuchando a través de Twitch, no sienten que LinkedIn, la gente está demasiado bien? O sea, en LinkedIn rara vez hay bueno, mira, he fracasado, necesito ayuda. No. En LinkedIn es, hoy estoy trabajando en la mejor, como LinkedIn se entiende como una especie de currículum vitae online. Tú no puedes estar mal. Tú tienes que estar siempre aquí, graduándome del segundo año de Duolingo portugués. Mira, aquí la gente se pone como gurús motivacionales, empleados perfectos y súper proactivos. Estoy leyendo el chat. LinkedIn es muy panacea laboral. LinkedIn es Facebook con historias falsas. Matt Pavón diría más falsas. Parece una reunión de una cuestión piramidal, nos dice Jesús Sierra. Estaba pensando lo mismo. Es igual al pecado capital del orgullo, nos dice otra intervención aquí. Estoy de acuerdo. Entonces sí, bueno, esto se mueve por LinkedIn, pero el hecho de que alguien en LinkedIn haya introducido un pequeño jamaqueo de mata, meneo de árbol, ha producido la caída de unos frutos muy buenos. Entonces dice, por eso te digo que me dedico a engañarte, querido alumno. Vives una mentira. Y si quieres seguir viviendo en tu burbuja, mientras puedas, no sigas leyendo, ya que voy a contar lo que hay detrás de la matriz. Tan, tan, tan. Viene el detrás de la matriz. Viene el detrás de la matriz. ¿Qué tal? Aquí viene. Bueno, si sigues leyendo, eso lo haces bajo tu propia responsabilidad. No digas que no te lo advertí. Aquí van algunas realidades que no te van a gustar. 1. Te faltan habilidades básicas. No tienes capacidad de expresión. Tu vocabulario es muy básico y se limita a verbos débiles como hacer, ser, estar, en lugar de ser específicos como desarrollar, evolucionar y ampliar. Por ello, cuando entregas un trabajo o haces una exposición de texto que has copiado de Uola, El Rincón del Vago u otro, y deja que venga el ChatGPT, donde planta frases como considerando la posibilidad de articular el concepto de selección adversa con las bases teóricas de la economía de las organizaciones, sé de sobra que no lo has escrito tú. Porque para más INRI, cuando te pregunto en clase sobre el significado de esa frase, no sabes qué contestar. El profesor Carlos, de audiovisual en la Católica, dedicaba la primera parte de la defensa de tesis a comprobación de conocimiento. Es decir, antes de preguntar demasiado sobre la tesis o por qué esta metodología, agarraba cualquier parte del marco teórico y decía, ¿a qué se refiere este autor con esto?
Y lo hacía para prevenir precisamente este fenómeno de copia-pega, y no tengo la más puñetera idea de lo que estoy diciendo. Luego agrega, por supuesto, al exponer en clase, la frase del punto anterior la has leído de tu móvil, del que no despegas los ojos. Y luego vas a PowerPoint, que su diseño en el 95 ya estaba obsoleto. Entonces viene el efecto karaoke, leer los interminables párrafos que has cortado y pegado. No sabes estar. Sí, estar. Balbuceas, te encorvas, no fijas la mirada, lleva una o las dos manos en los bolsillos, vienes a una exposición en chándalo con legging, no te dignas a respetar la institución milenaria que te acoge. Fíjate lo que él está diciendo, no es que vienes a una clase, vienes a una exposición. Esto para todos los que fueron alumnos míos de comunicación oral, de por qué no podías hacer la exposición ni en cholas, ni en chores, ni con el ombligo afuera. Hay un respeto a la audiencia que te va a escuchar. Pero bueno, ¿qué la vas a estar respetando si estuviste copiando todo de alguna página web? Si tu expresión es limitada, tu escritura lo es más. Jamás hubiera superado esta asignatura hace 10 o 20 años. De hecho, de tu clase no más de 10 personas seguirían admitidas. Tu nivel de lenguas extranjeras es nulo. Liderazgo, resiliencia, trabajo en grupo, habilidades blandas que brillan por su ausencia. Cuando me escribes un email, esta vaina fue un eco que es que no pude dejar de leerlo. Cuando me escribes un email para decirme que te has peleado con tus compañeros de grupo o envías a tu madre a revisión de exámenes, mi perplejidad no cabe en mi persona. Y esto ocurría y viene ocurriendo desde hace décadas. Esta vaina de que usted ya puede votar, usted ya se puede inscribir en una universidad, pero usted, su mamá la llama a ver cómo anda. Y yo tengo que quitar el teléfono y luego la mamá llama a la escuela diciendo, mi hija está secuestrada porque un hombre le quitó el teléfono y dijo, señora, no puede hablar con su hija ahora. Asegúrese que mi hija esté en el salón de clase. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Y luego, además, el ejemplo que da aquí de cuando, no, es que yo no pude ponerme de acuerdo con el grupo. Coño, ponerse de acuerdo con otros. A veces creo que es la mitad de la formación universitaria. No importa la materia, carrera, cursillo, diplomado en que estés. La habilidad social de ponerse de acuerdo con otros. Bueno, siempre había el que no, yo voy a entregar solo porque es que yo soy muy arrecho, solo. ¿Cuántos, de verdad? Hasta Steve Jobs debió aprender un poquitico más de habilidades blandas de esas. Vives anestesiado por las redes sociales. ¿Te crees que no me entero que vas viendo la pantalla cuando estás en clase? Está bien. Ahora, los profesores estamos hartos de formarnos en técnicas docentes multidiversas y de pelajes exóticos para motivar al alumnado. Saludo a todos los docentes que han tenido que hacer los benditos cursillos de competencias. Competencias. Hay que enseñar en función de competencias. Yo no puedo... Aquí viene mi duda, la única frase con la que tengo dudas. Lo que está claro es que si tú, estudiante, no tienes interés, yo no puedo plantarlo en ti. Esta fue la frase que me hizo detenerme. Si tú no tienes interés, yo no puedo plantarlo en ti. Ok. Yo sí creo que uno debe motivar al alumno, generar curiosidad. Y a la vez tienes que exigir, con el riesgo de perder alguna nota, de manera que la gente lea algo que después quizás le interese. Pero decir que uno no puede plantar interés en el alumno es preocupante. Claro, para ello uno necesita de una libertad académica que no tiene nada que ver con todas estas competencias que a uno le enseñan. Y luego va a un lugar interesante. Podemos echarle la culpa a la universidad pública. Tiene bastante, pero no toda. Por ahí han dicho, si quieren calidad, que se vayan a la privada. Bueno, los números van apuntando en esa dirección. Quizás el pago de una matrícula de 4 ceros aumenta la motivación en lugar de las tasas académicas públicas. Y puede que la pública reaccione cuando la privada le coma la tostada, cosa que está haciendo muy bien. Pero si tú no tienes interés, yo no puedo plantarlo en ti. Todavía me detengo ante esa frase. Claro, yo tenía muchos recursos porque yo estaba dando arte, movimientos artísticos del siglo XX, historia de la cultura. Pero yo creo que
cuando uno ve a un Neil deGrasse Tyson, cuando uno ve a gente que tiene éxito como youtuber hablando de elementos de ciencias, el docente de MIT, cuyo nombre se me olvida, sí, despertar interés es lo que quiere decir Jesús Sierra. Estoy leyendo el chat que quizás leí algo mal. Si no tienes interés, yo no puedo plantarlo en ti. Claro, esto es lo que Jesús Sierra me está diciendo. O sea, si no hay el interés, uno puede despertar el interés, pero si no hay el interés, no hay nada que despertar. Y yo puedo estar de acuerdo en que de verdad uno se encuentra gente que uno dice, lo odio. Y lo odio desde el punto de vista de odio saber que existes. ¿Y por qué lo odias, Briseño? Una palabra tan fuerte. Odio saber que existe gente en la que no detecto nada de curiosidad, porque eso sí me hace dudar de mis esperanzas en la raza humana. Yo soy de los que en algunos momentos se abraza a la historia, al cuento, de que dentro de todos nosotros hay una curiosidad que si la despertamos, surge algo maravilloso. Por supuesto, esto viene de haber trabajado con niños, de haber trabajado con adolescentes en zonas populares, donde uno encuentra gente que una vez que quitas todas las capas de problemática que puedan tener o de excesiva protección que puedan tener en el caso de los niños cuando era un plan vacacional privado, o de excesiva exposición a cosas de adultos, como ocurría con los niños en el mundo de las ONGs, el mundo de los sectores populares. Tú te encontrabas con una curiosidad que todo lo que había que hacer era despertarla para que surgieran cosas maravillosas. Eso sí es así. Sin embargo, en este caso él está hablando de que no lo tienes. Y cuando yo encuentro personas en las que sospecho, ya ves que aquí no hay nada que despertar, dudo de la humanidad. Cuando hablo con compañeros coinciden con mi visión. Escribir esto es arriesgado y es más cómodo callar y obrar. Si no tienes interés, yo no puedo plantarlo en ti, pero sí puedo hacerte creer que vales, aunque sepa que es mentira. No quiero terminar exponiendo un problema sin dar soluciones. Primera solución, no todos somos iguales. Esto debe haber sido el extra. Pero quiero que quede dentro del episodio público. No todos somos iguales. Hay estudiantes con vocación eclipsados por la mediocridad imperante. Vamos a centrarnos en ello. La universidad es para formar las élites intelectuales. ¡Uy! Has dicho élite. Y él mismo se da cuenta que en lo que dice élite le está dando un campanazo que llama a los más progres a pegar gritos. Antes que me llaméis facha, esa frase, la de que la universidad es para formar élites intelectuales, es del señor Gregorio Peces Barba, mi rector cuando estudiaba en la Universidad Carlos III, padre de la Constitución y socialista de los de verdad. La formación profesional forma grandes profesionales que no han de ser universitarios. Hay formación profesional, hay formación técnica y nadie tiene que mirar a nadie. De hecho, yo creo que frente a un filólogo, prefiero 1000 veces a un buen plomero. Así de simple. Gente útil a la vida y que además entiende de la vida. Devolvamos al profesorado universitario las competencias perdidas como autoridad intelectual ahora a la hora de diseñar planes de estudio. O sea, es que se esperan 2 años, en este caso por la institución de España, ANECA, a que se dé el visto bueno a la modificación de un plan de estudio. Es cierto, las cosas cambian tanto que te tienen que dar permiso para cambiar el plan de estudio semestralmente. Reforcemos las capacidades no universitarias, enseñar a pensar, a enfrentarse a obstáculos, a expresarse, a tener modales, a leer y a escribir bien en español e inglés, a tener tolerancia a la frustración. Tenemos una tolerancia cero a ser ofendidos, a que las cosas no salgan como queremos, a que el mundo no sea visto como nosotros lo vemos. Eliminemos cualquier rasgo de galles tecnológicos de la enseñanza. Aquí se pone duro y dice, darle un Chromebook a un niño de 10 años es como darle una cuchilla de afeitar a un bebé. Señores tecnoprogres, lean esto por favor. Cruzar un puente no te hace ingeniero de camino. Bravo, hombre. Bravo. De la misma manera que tener un ordenador no te hace nativo digital. Mis alumnos no saben elaborar un Excel o dar formato a un texto de Word. Las TICs a edades tempranas solo sirven para distraer.
La plasticidad neuronal se hace con lápiz y papel, no con los teclados y su dictadura. Bueno, hacer sentir a los chavales orgullosos de quiénes son y dónde están, con admiración hacia lo que les rodea y hacia otras culturas. Fomentar la curiosidad, fomentar la cultura de la competición y la colaboración en todo tipo de enseñanza. El esfuerzo conlleva recompensa a veces a largo plazo. Los mejores serán premiados y los peores se quedarán fuera de juego. Y si quieren volver a entrar, tendrán que esforzarse más. O bien centrarse en otro juego. Esto se llama flexibilidad académica, coño, y esto se llama la vida. Agarremos esta frase y pongámosla en una puta valla. El esfuerzo conlleva recompensa a veces a largo plazo. Me disculpan el taco allí. Voy de nuevo. En una valla habría que colocar. El esfuerzo conlleva recompensa, a veces a largo plazo. Los mejores serán premiados y los peores se quedarán fuera de juego. Y si quieren volver a entrar, tendrán que esforzarse más o bien centrarse en otro juego. Eso se llama flexibilidad académica. Si tu hijo es malísimo en matemática pero toca la guitarra, pues ponle un profesor particular en guitarra y no en mate. Y el sistema tiene que aceptar eso. Saquemos lo mejor de cada individuo. Con 18 años no sabes, salvo que tengas una vocación innata, qué es lo que quieres estudiar. Flexibilicemos los primeros años. En fin, querido estudiante, esto es lo que hay. Sí, yo sé que me largué y me chupé buena parte de la primera hora del aburrido en esto, pero valía la pena. Quizás seas la excepción a todo lo escrito, ojalá sea así, pero los números me dicen que las probabilidades son inferiores al 10%. En todo caso, no busques la solución en el Estado, ni en los sindicatos, ni en los cantos de sirena de los ismos, ni en las redes sociales. La solución está en ti. Si tú cambias, el mundo cambia. Y si no quieres cambiar, no te preocupes. Te seguiremos engañando, haciéndote creer que lo estás haciendo muy bien. Bravo. Bravo, hermano, profesor andaluz Daniel Arias Aranda. Les recuerdo que los links a todos los artículos están aquí y muchísimas gracias a quien fue Manuel Lucena, creo que fue el que me mandó este. No sé, bueno, en realidad me lo mandaron como 3 personas distintas. No, mentira, me lo mandó Raciel Ponce. Ya lo recordé. Gracias, Raciel, por enviarme este artículo. Muy bien, continuamos y esta vez seguimos con una noticia triste. Bueno, hay varias noticias tristes que vienen de Irán. Fueron colgados 2 manifestantes más. Un país que tiene la pena de muerte, y esto incluye a Estados Unidos, tiene un problema. Y sobre todo cuando se trata de una pena de muerte para una acusación como defender el mal en una teocracia, nada de eso tiene sentido. Pero ahora los manifestantes se están arriesgando a ser detenidos y encarcelados por publicar fotos de comida. Y esto ocurre porque están subiendo fotos de los cutlets, hamburguesas de carne persas, a sus cuentas en redes sociales durante la última semana. Y las autoridades no están mirando hacia otro lado, sino están llevándose presos. Incluso se llevaron a un chef que publicó estas recetas. ¿Por qué? Porque el cutlet es también una palabra que los manifestantes han adoptado para describir el cuerpo de Qasem Soleimani, ex jefe de espionaje de Irán, que murió en un ataque por parte de Estados Unidos en Bagdad en enero del año 2020. Su asesinato sigue siendo motivo de ira y dolor para los dirigentes iraníes, y aunque la imagen de Soleimani se ha convertido en un símbolo del régimen de Irán, también ha sido blanco de las recientes protestas que sacuden al país desde septiembre. Y @Latar fue el chef, fue llevado preso. Navad Ebrahimi fue llevado preso por compartir una receta con el hashtag Cutlet, y hay otras personas que han sido llevadas. ¿Qué comentario quería hacer yo sobre esto? Sin ignorar lo verdaderamente rudo que ha sido la respuesta del gobierno iraní a las protestas, porque se da cuenta, como ya lo hemos reseñado en otros artículos, que son protestas que involucran a varios grupos sociales que antes no protestaban juntas, están impulsadas por las mujeres y que apuntan directamente a que se vaya la autoridad central, no a que me modifiquen unas leyesitas. Sin embargo, aquí voy a ser netamente comunicólogo. Quiero que quede claro, simpatizo completamente con la causa de quienes protestan en Irán.
entiendo y apoyo completamente su punto. However, pero, si tú quieres lograr que del otro lado surja cierta flexibilidad, tienes que generar grietas, divisiones entre aquellos que usted están en el poder que tú no tienes. Atacar o burlarse de alguien que es un héroe para los otros es una manera de cohesionar al otro. No le aporta a tu causa. Entiendo que estamos hablando de un individuo que no tuvo ningún tipo de misericordia a la hora de implementar el orden y la, ¿cómo llamarlo? Y las órdenes que tenía que seguir al ser jefe de seguridad. Pero atacar directamente a esta figura, que de nuevo sé que despierta unas emociones muy fuertes, no ayuda a tu causa, ayuda a la del otro, cohesiona al otro. En esto de la lucha, claro, una de las cosas que se ha dicho sobre la protesta en Irán es que precisamente no tiene figuras cohesionantes, no tiene líderes. Y por eso quizás ha durado tanto, porque no has podido apagar a sus líderes, porque no tiene líderes como tal. Pero atacar a las figuras que son sagradas para los otros no te resuelve nada. No tienes que simpatizar con ellas, pero no tienes que entrar en ese juego. ¿Por qué? Porque cohesionas al otro. Y ese es el drama de las polarizaciones. Y el drama de entender los movimientos sociales como expresiones de rabia, expresiones de descontento, expresiones de pueblos que tienen todas las razones del mundo para sentirse agredidos. Y no entenderlos como, bueno, vamos a arrancar un proceso que genere una transformación social. Y sí, yo sé que estoy hablando de dictaduras, además peor todavía de teocracias. Pero hay que pensar con astucia. Muy bien, llevamos 1 hora y 1/4 en vivo, tenemos 1 hora y 2, es el momento Patreon en el cual yo voy a agarrar un mini break de un minutico y los voy a dejar aquí en la alerta Patreon recordándoles que nosotros tenemos un Patreon en el cual con $5 usted escucha no solamente 4 aburridos al mes de 2 horas o más cada aburrido, sino además accede a el contenido que tenemos en el archivo, accede a un episodio perdido por semana, con lo cual ya está teniendo 2 episodios, y un episodio de que se vayan todos por semana. Si no hay que se vayan todos, hay seriamente que se hace. Generalmente tratamos de hacerlo una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de que realmente consigamos un invitado que provoque. Christopher Andrade probablemente va a salir la semana que viene o a finales de esta semana, que estuvo por aquí, pero perdimos la mitad de la entrevista y ya cuadramos con él para recuperar ese espacio de esa entrevista con él por Zoom. Así que va a ser interesante porque además va a haber un antes y un después de la primera conversación que tuvimos. En todo caso, denme un minuto.